Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos al Centro Cuarto Intermedio. Continuando con este ciclo de literatura, de conversatorios, en esta oportunidad tenemos literatura y género junto a Mireia Sánchez. Les damos la bienvenida a todos y gracias por haber venido. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través del internet, porque también lo estamos pasando en vivo. Vamos a dar paso entonces a Mireia para que comience con su exposición. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Muchas gracias al Centro Cuarto Intermedio por la invitación. En esta charla que he preparado voy a tratar de describir dos momentos de inflexión histórica en los cuales un sistema de principios y valores vitales, sensibles, intuitivos, fue reemplazado por otro prioritariamente. Cambio que ha significado el dominio y el sojuzgamiento de la naturaleza, de los hombres, de los pueblos, pero particularmente de las mujeres. Para empezar, esto que yo he denominado la expulsión de Eva del paraíso, algunas reflexiones sobre el imaginario de la mujer en el pensamiento y la literatura antigua, voy a pasarles a ustedes, para que vayan revisándolo, un pasaje pequeñito del Gilgamesh. El Gilgamesh, como ustedes saben, es una de las primeras epopeyas donde se va a narrar la historia de un héroe que se haya atravesado por la angustia de la muerte, ¿no? Entonces ahí ya se va a reflejar en la historia del Gilgamesh todo ese momento, ¿no? Ese cambio, esa transición, y en esas páginas también se va a ver, ¿no? La contraposición de otro modo de ver la vida, de concebir el mundo, otro modo vital, que va a estar generalmente en las voces de la prostituta sagrada, ¿no? De la hieródula, o de la tabernera, que en esos tiempos jugaba un papel económico social muy importante. Justamente es la tabernera cósmica que le va a decir al angustiado Gilgamesh lo siguiente: Gilgamesh, ¿hacia dónde corres? La vida que persigues no la encontrarás. Cuando los dioses crearon la humanidad, le impusieron la muerte. La vida la retuvieron en sus manos. Tú, Gilgamesh, llena tu vientre, día y noche vive alegre. Haz de cada día un día de fiesta, diviértete y baila noche y día. Que tus vestidos estén inmaculados, lavada tu cabeza, tú mismo estés siempre bañado. Mira al niño que te tiende en la mano, que tu esposa goce siempre en tu seno. Tal es el destino de la humanidad. Entonces, de entrada ya quiero recalcar esa contraposición de imágenes, de simbología. Comienzo entonces la exposición relatando que hace mucho tiempo atrás, en tiempos muy, muy remotos, tanto que los recuerdos andan ya perdidos en el rincón más profundo de nuestra memoria, las diosas tenían un lugar en este mundo y por ello el mundo era un lugar más amable, más festivo, más lúdico. Las sociedades se abocaban a criar la vida sin que existan grandes diferencias sociales y genéricas, dotadas de un espíritu solidario, se desarrollaban en mayor equilibrio con su entorno. Y no hablamos precisamente del paraíso, ¿no? Pese al nombre, porque obviamente la vida era corta, la mortalidad infantil era grande, la naturaleza arreciaba, la cosecha, destruía, pero aún así, más bien por ser así, el nacimiento, la cosecha, la unión sexual, el canto, el baile, el juego, inclusive la muerte, adquirían una tonalidad sagrada. ¿Qué nos queda de ese tiempo? Más que algunos restos, ¿no? De algunas gramíneas cultivadas que nos dan cuenta de una sociedad agrícola por excelencia, de ausencias arqueológicas, de murallas, de fortificaciones militares o ostentosas tumbas propias de las civilizaciones guerreras y patriarcales, y de un arte abocado a la naturaleza y al culto de la diosa madre.
Sería precisamente el culto a la diosa madre y sus símbolos originados a partir de ella los que nos permitan reconstruir con otra mirada la historia. Precisamente para realizar este artículo me he basado en estos libros que tienen la característica, uno, primero, de no ser muy antiguos. Tenemos unos 20, máximo 25 años atrás, donde autores que desarrollan trabajos de investigación basados en la antropología, en la historia de la religión, en la psicología, con su mirada han cambiado el curso, o sea, la interpretación de la historia, ¿no? Entonces, me he basado sobre todo, sí, en todos ellos, que no los voy a nombrar, y también voy a evitar nombrando lo que dice cada uno para apresurar un poquito la exposición, que medio que es larga. Por ejemplo, Susan Schopp, autora de Sofía, Aspectos de lo Divino y Femenino, va a ser quien defienda la existencia de una civilización primitiva que vivió largos periodos de paz. Todo en esa civilización giraba en torno a la figura femenina, sin que exista la dominación. Es lo que llama marismo, una sociedad regida por la cooperación. Rian Eisler propone una nueva teoría de la evolución cultural que llama de transformación, que indica que bajo la superficie de la cultura humana subyacen dos modelos básicos de sociedad, uno dominador y jerarquizado, que rige matriarcados y patriarcados, y otro más solidario, basado en el principio de vinculación, donde la diversidad no reside en la inferioridad o superioridad. Bajo esta mirada evolutiva, dice la autora, otorga a la mujer un lugar predominante en el proceso civilizatorio de la humanidad. Los mitos antiguos darán fe de ello, adjudicando a la mujer en la agricultura, el hilado, la justicia, la sabiduría y la escritura un papel principal. No son solo los mitos los que hacen llegar a nosotros esa forma de concebir el mundo, sino también el arte. Y va a ser Joseph Campbell quien nos dirá que el arte del Paleolítico, del Neolítico, porque ese es el sector, ese es el periodo que estoy tomando, son una forma de lenguaje o taquigrafía que expresa simbólicamente cómo la gente de ese tiempo vivenciaba y configuraba lo que llamamos realidad. Este arte nos lleva a comprender la admiración que estos pueblos sentían por la belleza y el misterio de la vida, y estaba representado por el culto a la diosa. Lo que nos interesa es mostrar cómo en este arte aparecen representados los símbolos que la rodean, porque a través de ellos podremos entender un modo distinto cómo ellos concebían la realidad antes de la aparición de la escritura y por tanto antes de la historia, de la filosofía y de la literatura. Karl Heinz Deschem nos dice primero, ¿no?, que la mujer era identificada con la diosa maternal, y la diosa maternal, por supuesto, identificada con la tierra, constituyéndose de esa manera en el ídolo más antiguo de la humanidad. Es la diosa, en la diosa se va a reflejar el círculo de la vida, pero también, ¿no ve?, lo natural, las fuerzas germinales, la fertilidad de la naturaleza, pero asimismo la destrucción y la recreación. Eso es importante, ¿no?, porque se van a concebir los horrores de la vida, pero también se van a concebir sus alegrías. Todo ello proveniente ¿de dónde? De la diosa madre, ¿no?, a la que todos los seres también de igual forma van a confluir. Los símbolos arcaicos que le identifican y el principio femenino son universales, van a cambiar, se van a permutar, se van a transformar, pero van a permanecer en nuestro imaginario colectivo como un tesoro. Por ello, Barring y Cashford dicen que la visión paleolítica del mundo todavía nos es accesible y eso nos puede permitir recuperar el mito perdido de la diosa. Donde quiera que se encuentren, la cueva,
la luna, la piedra, la serpiente, el ave, el pez, la espiral, el meandro, el laberinto, los animales salvajes como el león, el toro, el bisonte, el ciervo, la cabra, el caballo, los rituales que tratan de la fertilidad de la tierra, de los animales y de los seres humanos, y el viaje del alma a otra dimensión, todos esos símbolos, todas esas imágenes nos remiten a las imágenes que antaño representaban al mito original de la diosa. Voy a mostrarles rápidamente, sin mucha explicación, cómo estos símbolos han aparecido ya en las primeras etapas del Paleolítico, se desarrollan también en el Neolítico y perviven hasta nosotros. Fíjense cómo la luna, esos signos de la luna, que son descubiertos hace 18.000 años atrás, ¿no? Nos dan cuenta ya de un conocimiento que tenían muy antiguo, ¿no? Y eso es lo que cambia, ¿no? La percepción de la historia. Y ese conocimiento lunar ha llegado, por supuesto, inherentemente ligado a la diosa madre. Aquí tenemos a la diosa de Lausel agarrando ¿qué? Un cuerno, que ojo, también puede ser la representación del toro, de lo masculino, de la luna, que al igual que Astarte, la diosa, o Istar, la diosa babilónica, tiene en su cabeza. Y la Virgen María, que ustedes pueden tal vez recordarse, en muchas de sus manifestaciones está siempre parada sobre la luna con las 12 estrellas arriba de ella. O por ejemplo, ¿no? Esa conjunción de lo bondadoso, lo exuberante de la naturaleza, la fertilidad, representada siempre, ¿no? Con la diosa madre, pero junto con esa representación lo terrible, ¿no? Lo espantoso, lo que provoca miedo, representado por los animales salvajes, que ya pueden ser pumas, leones, jaguares, osos. Entonces aquí tenemos a una antiquísima diosa del Neolítico, descubierta en Cataluyuk. Acá, esa de la imagen superior izquierda, tenemos una diosa sumeria. Tenemos a Istar nuevamente, bajo izquierda, que está rodeada de 2 leonas. La diosa Sekhmet egipcia, representada también por una cabeza de leona, y la otra divinidad, que es Artemisa, que tiene en sus manos un ciervo y un jaguar. El símbolo de la serpiente, que deviene de la luna, de todo el significado de la luna, también nosotros sabemos que está presente en toda nuestra historia, en todo el desarrollo de la humanidad, ¿no? Comienza ya con esos meandros que trataban de explicar el curso de la luna, y va a estar presente en cada una de las civilizaciones, ¿no? Entonces tenemos aquí tenemos a Creta, a Mesopotamia, nuevamente, esto es mucho de mí, derecha de ustedes, esto es Malta, que es muchísimo más antiguo, en Egipto y por supuesto en la tradición judeocristiana. La víbora o la serpiente también ligada a un símbolo ancestral, el símbolo del árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, que va a significar también no solamente la vida, sino el conocimiento. El toro, que nos va a acompañar desde esos tiempos inmemorables. Allí está una imagen del Paleolítico, ¿no ve? De las pinturas rupestres. Y va a estar también presente en toda civilización. Tenemos el Minotauro en Creta, asimismo los Juegos Taurinos, el salto del toro en Grecia, allí en la cultura semítica. Tenemos a Mitra por la parte de la India, y fíjense cómo todavía esa simbología queda en todo juego de la tauromaquia, ¿no? Aquí tenemos el torero que se está encomendando a la Virgen. ¿Cómo se
pierde el mito de la diosa. Si bien el desplazamiento ocurre por la nueva situación agraria donde el hombre adquiere los mismos derechos de la mujer, hortelana y recolectora, y existe mayor consideración a su rol reproductor, será con la llegada del monoteísmo y el sistema patriarcal que definitivamente surja el primer quiebre importante. El patriarcado y el monoteísmo que portan los pueblos semitas y arios se impone por la violencia e impone la sujeción de los pueblos y naturalmente de las mujeres. Esto va a marcar el curso de la historia, marginándola a la mujer y a la diosa, donde en este momento la mujer y la diosa, por supuesto, van a ser rebajadas en su situación y van a perder mucho en su papel de reproductor, ¿no? Ese reconocimiento que se tenía antes. El nuevo sistema de principios se somete a una racional inaugurada por el pensamiento y el lenguaje, que dan origen a los mitos que explican el origen del universo en relación a la creación de dicotomías contrapuestas irreconciliables, un orden que otorga al Dios, al Padre y al hombre la posibilidad, a través de la palabra y el pensamiento, de crear y recrear la historia, las artes, las ciencias y el pensamiento, e imponer de esa manera el orden. El patriarcado y el monoteísmo tienen en su imaginario el poder de someter el caos de la naturaleza asociada con la diosa madre bajo el ímpetu ordenador del espíritu, el poder que a través de la palabra, tiene el hombre de crear, separar, distinguir las cosas y los seres. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, una imagen en Egipto del momento de invasiones o de dominio. Ya sabemos que Egipto comienza su historia con el faraón Nemes o Narmer, ¿no? Con él que va a unificar el Alto y el Bajo Egipto a través de la absoluta violencia, porque va a cortar las cabezas de todos los reyes que estaban gobernando las diferentes provincias, ¿no? Entonces impone por la violencia una unificación y un sistema también, ¿no? un sistema de vida. Otros violentos, pueden ver ustedes, son los asirios. Los asirios que van a invadir toda Mesopotamia y se van a imponer finalmente y van a erradicar la cultura pacífica de los primeros habitantes, los sumerios, ¿no? Los asirios que, bueno, transcurren después de los acadios, pero son los más violentos. Estos cortaban cabezas, arrasaban, no dejaban nada cuando ingresaban a alguna población. Y tenemos también la cultura semítica, que es también una cultura muy violenta, y esto se explica porque todos estos pueblos invasores provienen de lugares donde la tierra es muy poco fértil, la vida es muy dura, ¿no? Esa es la explicación que darían para tanta violencia. De esta relación dicotómica del mundo que se impone, además es explicitada a través de la palabra, dicen Barin y Casford, surge ese mal hábito, ¿no? De construir nuestros pensamientos a partir de términos opuestos e irreconciliables. No está mal, y es lo que hacemos siempre, ¿no? Construimos la realidad a través de términos opuestos, pero lo malo es que esas oposiciones no se puedan reconciliar. De aquí nace, dice, la creencia asumida por nuestra cultura judeo-cristiana occidental de que existe una distinción opuesta entre la naturaleza caótica y el espíritu creativo. Distinción que separa el cuerpo del alma, el pensamiento del sentimiento, el intelecto de la intuición y la razón del instinto. El peligro de esta disociación fue llamar a la diosa naturaleza inferior y al dios espíritu superior, y además implementar este nuevo régimen ideológico por la fuerza. Gilbert Durán va a explicar
esta dualidad a partir de una concepción simbólica de la imaginación y del universo simbólico del hombre. Lo hace en relación a gestos y condiciones posturales físicas del cuerpo humano. El primer gesto va a establecer el régimen de imágenes y símbolos llamado régimen diurno, relacionados con la posición erguida del cuerpo. Sus símbolos se organizan en variedades excluyentes y antitéticas: la oscuridad contra la luz, lo alto contra lo bajo, fuerza contra debilidad, naturaleza contra cultura, que además se asumen como positivos y negativos. La naturaleza es mala, la cultura es buena, la luz es buena, la oscuridad es malo. Entonces, se identifican con este régimen las tecnologías de las armas, y ahí la principal y la más representativa va a ser la espada. La sociología del soberano, mago y guerrero, y los ritos de elevación y purificación. El lenguaje y su estructura de signos pertenecen a este régimen porque los signos igualmente establecen esquemas positivos y diferenciales. El pensamiento solar escinde, separa o discierne dentro de un caos indiferenciado y estructura en categorías y taxonomías nuestro modelo de realidad. Sus valores son el poder, los atributos de guerra y la conquista. En cambio, el régimen nocturno, relacionado con el descenso digestivo y los gestos rítmicos naturalizados en las relaciones sexuales, subsume las técnicas del contenido y del hábitat, los valores alimenticios y digestivos, la sociología maternal y nutricia, la del calendario agrícola, la industria, los símbolos del retorno y los mitos y dramas astrobiológicos. Este modelo, al contrario que el anterior, no separa, sino más bien sintetiza. El autor dirá eufemiza. ¿Qué es lo que eufemiza? ¿Qué es lo que sintetiza? Los símbolos del régimen diurno. Por ejemplo, así, eufemizada la muerte no conduce a la angustia, sino es vista más bien como un descanso, o como la tumba y la cuna como ciclos de muertes y nacimientos. Podemos poner varios ejemplos, pero con esto nos quedamos. Sus valores son la maternidad y la solidaridad con el otro, como los valores del régimen diurno. Frente a la espada, el cáliz, la copa, la tierra como matriz del niño. Un ligero corte para mostrarles cómo estas culturas monoteístas y patriarcales plasman su explicación de los orígenes del mundo en mitos fundacionales, donde ya aparece esta distinción, esta distinción binaria que además descansa en el poder creativo del pensamiento y de la palabra. He tomado tres, el primero de la civilización mesopotámica, donde el dios, en Enlil, se va a casar con la diosa madre original, se casa con ella, la lleva a la montaña sagrada, a la montaña primigenia, y a partir de su palabra se crea el orden del universo. Tu palabra son plantas, dice, tu palabra es grano, tu palabra son las aguas torrenciales, la vida de toda la tierra. Lo mismo, en la cultura egipcia, el dios Ra, que es el dios monoteísta que representa al sol, y antiguamente el dios Ta, el gran arquitecto, representado también por el sol, van a crear el mundo que va a ser un reflejo de esa conciencia divina, y van a crear el mundo a través de reflejar o de poner la conciencia, el espíritu, y plasmarlo en palabra. La vista, dice, los ojos y la respiración de la nariz traen mensajes al corazón. Es el corazón el que hace que se tomen todas las decisiones, mas es la lengua la que informa de lo que ha pensado el corazón. Toda esta
en armonía con el orden que el corazón ha concebido y que ha aparecido sobre la lengua. Es así como se determina la naturaleza singular de las cosas. Uno de los símbolos de Ra es justamente el árbol de la Persea. El árbol de la Persea, donde los corazones como frutos van a simbolizar el pensamiento y las hojas van a simbolizar la lengua. Tenemos también el Génesis, ¿no?, de la cultura semítica, donde se dice, ¿no?, que Dios va a separar, va a crear el mundo en primer lugar y va a separar. Todo el proceso de creación es separación, separa la luz de las tinieblas, ¿no? Entonces va separando, va creando todas las cosas y finalmente crea a su imagen y semejanza, lo va a crear al hombre, y es al hombre, no a la mujer, al que le va a dar la potestad de nombrar todos los seres y las cosas de la creación. En Juan, ¿no?, en San Juan, en el Evangelio, también comienza así, ¿no? En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, el Logos era Dios. Así entonces el Logo abrazando para significar la sabiduría y la razón inherente a Dios. El problema detectado en la concepción dual del mundo, en esta separación, establecido además por el pensamiento, la razón y el lenguaje, o sea, el logos, es que subalterniza, inferioriza y cataloga de negativas las simbologías pertenecientes al régimen nocturno. Inaugura un proceso de mutación psicológica conocido como solarización e invierte todo el simbolismo de los tiempos primitivos, desequilibrando las relaciones entre los principios masculinos y femeninos. La mujer pasa a formar parte de las clases oprimidas y explotadas, cambiando radicalmente su papel en el orden socioeconómico. Sin embargo, aquí queremos resaltar su exclusión en el proceso civilizatorio, creativo y recreativo, en el ámbito de la historia, las artes, el pensamiento y, por supuesto, la literatura antigua. Por ello, frente a esta primera escisión, ya determinada a inicios de la formación de las grandes civilizaciones, identificamos un segundo momento de inflexión que ratificará definitivamente la exclusión de la mujer en el ámbito de la cultura en general. Temporalmente, este momento coincide con la revolución que marcará el curso del pensamiento occidental expresado en el paso del pensamiento mítico al pensamiento lógico-racional, donde se reafirma el pensamiento logocéntrico a través de la metafísica. Ya en su libro Sexo y Poder en la Historia, Amaury de Rincart señala la importancia universal del cambio del pensamiento mágico y la prioridad de la hembra de la especie hasta el racionalismo griego, que transfiere el centro del poder al cerebro masculino. Es el pensamiento racional griego, dice, que se separa de los procesos de pensamiento mágico y transfiere simbólicamente el centro del poder creador del vientre femenino al cerebro masculino. A partir de ese segundo momento, todo cuanto tenga naturaleza instintiva queda excluido de la estricta racionalidad. Empero va a ser Eric Havelock, en La Musa aprende a escribir, reflexiones sobre la oralidad y la escritura desde la antigüedad hasta el presente. Sin embargo, y a juicio nuestro, quien mejor retrate ese tránsito del mito al logos, o de la tradición oral a la escritural, otorgando el papel definitivo y protagónico a la escritura. Havelock esgrimirá la tesis que la transición de una sociedad carente de escritura a otra en la que toda manifestación lingüística relevante se efectúa por medios escritos supone una transformación radical de todos los aspectos de la vida social y del pensamiento, ya que ni la religión, ni la literatura, ni las ciencias, ni el derecho serían concebibles sin la intervención de la escritura. Y tal vez lo más importante, a decir,
esta ofrece, la escritura, un medio mucho más dúctil y flexible para la formación de nuevos conceptos de lo que habían podido ser las escrituras silábicas e ideográficas del Oriente Antiguo. El autor se anima a proponer que la escritura silábica griega habría contribuido decisivamente a la formación de un pensamiento analítico y abstracto responsable de crear el carácter de la conciencia moderna, característica de Occidente, y por tanto de la aparición de la filosofía. El desplazamiento de la cultura oral que se manifestaba por la poesía, por el canto, por la danza, y reposaba el saber y la tradición en el poeta, sucumbe ante la autoridad del filósofo que explicará el mundo ya no a través del mito, sino a través de la razón. Se concibe como inferior el epos, el discurso pronunciado oralmente frente al logos, el discurso prosaico y alfabetizado. ¿Cómo estos dos momentos de inflexión van a impactar en la exclusión de la mujer de su rol protagónico en la historia, la cultura y su participación en la construcción del pensamiento, la literatura, las artes y las ciencias? Nos referimos al primer quiebre, o cuando la dicotomía de espada y cáliz se torna contradictoria y sin posibilidad de síntesis. En ese espacio temporal, el poder del pensamiento y la palabra, proveniente de Dios y otorgado explícitamente al hombre, deja de lado, particularmente en la tradición judaica, a la mujer en su rol de sabia y de intermediaria entre el orden trascendente y el orden inmanente. A partir de esta separación, la mujer pierde su carácter sagrado y es más bien considerada indigna, impura y vehículo de perdición. La estrecha relación del culto a la diosa madre con el papel de la mujer en la sociedad une deplorablemente sus destinos. A medida que el culto a la diosa desaparece, la situación de la mujer, sus prerrogativas, sus derechos, se reducen también dramáticamente ante la violencia y sujeción emanadas del patriarcado. Así, en la historia de los pueblos mencionados, que comienza ligado a la invención de la escritura, y que posteriormente otorgarán un lugar predominante al discurso escrito, la participación de la mujer tanto en la literatura como en la filosofía pasa a ser la excepción a la regla. El segundo momento descrito, el que marca el paso del pensamiento mítico al pensamiento lógico y se expresa en el paso de la tradición oral a la escritural, la identificamos también con un nuevo retiro de la mujer de ese espacio ganado en esa tradición, que le permitía ejercitar el arte de la poesía, de la música y de la danza y obtener su explícito reconocimiento. La descripción de las musas o ninfas realizadas por Hesíodo, en su teogonía, nos permite caer en la tentación de identificarlas con los contenidos simbólicos del régimen nocturno ya descrito. Por un lado, están presentes en ellas el carácter sagrado sapiensal, adivinatorio y profético de la diosa, que funge como mediadora entre los dioses y los humanos. Por otro, las vinculamos a los gestos rítmicos de dicho régimen, proyectados en el canto, la poesía, la música y el baile. Las musas, ligadas a la fecundidad de la naturaleza, encuentran allí su morada, en las montañas, en los valles, en los árboles, el mar, los ríos, las fuentes y las grutas. Tanto Homero como Hesíodo les atribuirán la autoría de sus versos. Más aún, Homero se coloca como simple intermediario entre ellas y los oyentes, que escucharán su canto en la Ilíada y su recitación en la Odisea. Pero la confrontación entre el canto, la recitación y la memorización, centrada en la oralidad, atribuida a las musas y practicada por las mujeres, ya sean estas sacerdotisas, prostitutas sagradas, hieródulas o etareas, y las nuevas formas de construir el discurso sostenido por la escritura, colisionarán y resultará en una nueva cometida que repliegue una vez más a las mujeres. Justamente van a ser las etareas. Ahorita voy a explicar quiénes son estas señoras. En la tradición, en la larga tradición
donde ya se impone el monoteísmo, el patriarcalismo, va desplazándose la figura de la diosa, van a ser las prostitutas sagradas, ¿no ve?, las sacerdotisas, hieródulas también llamadas, ¿no?, estas prostitutas sagradas, o las etaereas, que son lo mismo, las prostitutas sagradas, pero que se van a desarrollar en la antigüedad de la Grecia clásica. Entonces, son estas figuras femeninas las que van a poder, ¿no?, recoger toda esta antigua tradición de la diosa madre, y a la que estamos identificando con el régimen nocturno, y a través de la historia antigua, por supuesto, tratando de rescatar esos principios femeninos, van a intervenir en la historia. Obviamente ya desde una marginalidad, ¿no?, una marginalidad que además cada vez se va a ir distorsionando. A medida que pasa la historia, su papel va a perder jerarquía y se va a ir distorsionando hasta quedar en la prostituta común y corriente. Entonces, hablando de esta prostituta sagrada, tenemos por ejemplo en el mismo Gilgamesh, ese antiguo relato, tenemos como Enkidu es el monstruo que supuestamente tenía que ir a destruir a Gilgamesh, que era un maldito que estaba ahí sojuzgando a la pobre ciudad de Uruk. Es un monstruo creado por los dioses que tiene ese cometido, no es un ser humano, pero al final de cuentas ustedes saben que el Enkidu se va a volver el entrañable amigo de Gilgamesh y los dos van a emprender unas aventuras que serán luego recogidas por la historia. Pero a este Enkidu le mandan a la sacerdotisa sagrada, a la hieródula, para que le enseñe a ser hombre, para que lo civilice. ¿Y cómo lo va a hacer eso? Lo va a hacer a través del amor. Les leo pueden leer, pero se los voy a leer igual. Enkidu dice: ha profanado su cuerpo tan puro, sus piernas aún quietas, aunque su manada se encontraba en movimiento. Enkidu estaba débil, no podía correr como antes, pero ahora él tenía razón y vasta comprensión. Deja su estado salvaje. Enkidu ya no puede ir con sus amigos, los animales a los que les comprendía, ¿no?, con los que se representaba. Después de conocer a la prostituta sagrada y conocer el amor y conocer la sabiduría, ya deja ese su estado salvaje y se vuelve ser humano. Aquí está la prostituta sagrada, que se llama Shamhat. En el acto, ¿no?, dice: Shamhat desató la ropa de sus caderas, descubrió su sexo y él tomó sus encantos. Ella no retrocedió, tomó su aroma, ella desplegó su ropa y él se tendió sobre ella. Ella hizo para el hombre la labor de una mujer. Apasionadamente la acarició y la abrazó. Por 6 días y 7 noches, Enkidu estuvo erecto mientras copulaba con Shamhat. Cuando estuvo ahí con sus delicias, él volvió su mirada hacia su rebaño. Las gacelas vieron a Enkidu y empezaron a correr. Las bestias de los campos se asustaron de su presencia. Ya desde este pasaje se destaca la importancia de la sexualidad femenina como fuerza civilizatoria y no, como en posteriores tradiciones, como un rasgo de perdición y pecado. En el contexto de Gilgamesh y por el rol religioso que cumplía la prostituta, esta concepción de sexualidad todavía está inscrita acorde al periodo. Shamhat representaría un tipo de sacerdotisa de los templos babilónicos de Ishtar o Inanna, deidad del amor y de la guerra, lasciva, apasionada y peligrosa, a quien las jóvenes veneraban mediante cantos, danzas, poemas y ritos sexuales de fertilidad. En el pasaje que transcribimos, el que hemos leído, no subyacen esos rasgos del antiguo ritual que se llama hieros gamos, que implicaba la unión sexual y espiritual entre la diosa Inanna o Ishtar y su amante, el dios de la vegetación Tami o Dumus, personificados por el rey, el Patesi, y una sacerdotisa
cuyo objetivo era garantizar la fertilidad de la tierra y de la especie humana. No se los voy a leer, no, muy largo. Toda aparición femenina, ¿no?, en estos poemas, como había dicho, ya sea de la diosa, ya sea de la mujer, ya sea de la tabernera, de la prostituta sagrada, es portador de un discurso pletórico de vida que va a contrastar con la angustia desesperada de la muerte y la violencia de las aventuras del héroe. La notable influencia de las deidades femeninas sumerias de la fertilidad, Inanna, Ishtar, entre otras diosas, se proyectó en la Grecia arcaica hasta el siglo VI antes de la era cristiana, con el culto de Astarte y Afrodita ampliamente difundido en la ciudad de Corintia. Junto a la realización de ritos sexuales de fertilidad, las sacerdotisas consagradas a las deidades también aprendían en los templos una gran variedad de artes, entre ellas la música, la retórica, la poesía y la filosofía. Pero esta sofisticada educación comenzó a desaparecer paulatinamente debido tanto a la consolidación del patriarcado como a las reformas implementadas por Solón, más o menos el 594, que implicó la secularización de este oficio. ¿Qué quiere decir eso? Que dejó de ser sagrado. Sin embargo, algunos ecos de las antiguas prácticas sacerdotales pervivieron en la figura de la hetaerea o hetaira, que es acompañante, ¿no?, término popularizado en la literatura griega hacia el siglo V a.C. y que identificaba a este tipo de prostituta educada y a veces refinada y de exquisita cultura que frecuentaba las élites de la polis. Hay una de las más famosas en la historia ha sido Aspasia, que fue la compañera de Pericles, ¿no?, el Pericles que dio grandiosidad al siglo V, el famoso siglo de Pericles. Entonces su mujer, bueno, no su mujer oficial, porque con ella finalmente convivió, pero Aspasia era reconocidísima y reconocida por Platón particularmente, por su sapiencia, ¿no? Ella era parte de la escuela de los sofistas y era una mujer muy culta y que fue una mujer muy importante también en los designios de la ciudad. Otra hetaerea que pasa a la historia y es muy importante para la filosofía es Diotima. Aquí está Diotima explicándole a Platón en realidad lo que significa para nosotros el acto de filosofar. Esta es la importancia de Diotima, ¿no?, cómo a través del eros, del amor, ¿no?, del deseo, uno puede llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es el amor? Dice, yo pregunté. No le está haciendo hablar a Sócrates, el Platón. Esto es de un diálogo del banquete. ¿Es mortal? No. ¿Qué entonces? En primera instancia, él no es ni mortal ni inmortal, ni mortal ni inmortal, sino en un promedio entre los dos. ¿Qué es el Diotima? Él es un gran espíritu, y como todos los espíritus, él es un intermediario entre lo divino y lo mortal. ¿Y cuál? Yo pregunté, es su poder. Él interpreta, ella contestó, entre los dioses y los seres humanos, llevándoles a los dioses las oraciones y los sacrificios de los seres humanos, y a los seres humanos llevándoles los mandatos y las respuestas de los dioses. El diálogo de Diotima es uno de los diálogos fundamentales, ¿no?, de la filosofía. En Diotima, la construcción de Eros combina de similar manera lo sexual y reproductivo, y como prostituta sagrada, hetaera, media entre los dioses y los seres humanos. El Eros de Diotima es un espíritu muy poderoso, un daimón, a mitad de camino entre Dios y los seres humanos. La prostituta sagrada era, en un sentido, la manifestación humana de Eros, el cuerpo real a través del cual el ser humano podía copular con los dioses, percibida como una sacerdotisa de Eros, intermediaria entre la deidad y los seres humanos. En la comedia, en cambio,
Etaera es despojada de su antiguo rol en la estructura religiosa y emerge como una cortesana o meretriz común. En el banquete de los sofistas del escritor griego Ateneo, ya tardíamente, 200 años después de Cristo, ofrece una amplia lista de etaeras y cortesanas ficticias y reales que poblaron las páginas de la literatura y de la historia ateniense, así como de sus respectivas relaciones con las figuras masculinas de la época. Para el tiempo en que Ateneo escribe el banquete, la etaera como tipo social estaba al borde de la extinción y dislocada de su contexto original. Es nomás un recuerdo que evoca una identidad ancestral, la imagen de la sacerdotisa de Afrodita, perteneciente a un periodo de la Grecia antigua regido por un pasado mítico y por el designio de los dioses. Ahora sí, mis conclusiones, ya termino. Para ir cerrando, es evidente el impacto en la vida de las mujeres que causaron estos dos momentos de inflexión descritos, que trastocaron no solo las relaciones de poder, sino la forma de entender y comunicar el mundo. Sin embargo, en esta parte final quisiera incidir en un aspecto que la negación del régimen nocturno y con ello del poder de los instintos primordiales, del inconsciente y sus posibilidades creativas dentro del campo de lo semántico y de lo imaginativo, frente a la exagerada magnificación del régimen diurno, su racionalidad extrema y su imposibilidad de síntesis, ha dejado inerme al pensamiento intuitivo. Su exclusión ha cedido paso a los criterios lógicos racionales que insisten en ver el mundo de un modo claro y distinto, estático e inmóvil, porque no puede asimilar el movimiento, el ritmo y la cadencia. Es un pensamiento inscrito en una dualidad opresora que divide a la sociedad entre dominadores y dominados, fuertes y débiles, masculino y femenino, y que no encuentra la posibilidad salvadora de la inclusión, resultando de ello un mundo y una psique fragmentadas. Las estructuras rígidas y exacerbadas del régimen diurno darán lugar así a la manifestación de la neurosis y de la depresión. Acudimos para representar esta situación a dos personajes entrañables de la literatura latinoamericana, La Maga y Oliveira, protagonistas de Rayuela, de Julio Cortázar, como símbolos icónicos de la exacerbación de los regímenes diurnos y nocturnos, de la contraposición entre la razón y la intuición y la enajenación resultante de sus desencuentros. La Maga, como su apelativo lo indica, nos transporta al mundo ancestral de lo mágico, a ese mundo mítico regido por las musas o las ninfas, ya que esa será su verdadera naturaleza, ligada inseparablemente a los elementos acuáticos y vegetales, el sena, la lluvia, las plantas. Pero la maga no solo es ninfa, es también hieródula, etarea. Es una experta en encantamientos y seducción y es la intermediaria a un conocimiento primitivo, profundo y esencial al que se llega a través del amor, no exento de sensualidad y sexualidad. Será en los momentos del encuentro amoroso que la maga despliega su poder delirante y liberador. Oliveira, como los antiguos poetas, como los antiguos sacerdotes, como los antiguos bacantes, caerá bajo ese influjo, bajo ese delirio. Es en el espacio asignado del encuentro amoroso donde el pensamiento extremadamente racional de Oliveira sucumbe a las posibilidades creativas de la manga. El glírico, el idioma inventado por ella, rompe a través del juego, del ritmo, del sexo y del amor el enclaustramiento y limitación del lenguaje y el signo, y transita lúdica y felizmente, y a la inversa, yendo de lo semiótico a lo semántico, trizando en un crisol de caleidoscópicas posibilidades su interpretación y su comprensión. Frente al signo, la palabra precisa, clara y distinta del racionalismo, se abre la infinita posibilidad semántica del juego amoroso.
es la sabiduría de la hieródula que abre, revela, descubre y ofrece a su contraparte, a Oliveira, el hombre, a la razón, al espíritu, la posibilidad de otro tipo de conocimiento, de sí, de su cuerpo, de su placer, del mundo, que solo es posible además en el acto mismo de la unión, del internamiento y la conjugación. Es necesario para cumplir ese tránsito el acto de la posesión y el de ser poseído. La maga, como las sacerdotisas sagradas, las musas, las altaeras, es el vehículo corpóreo, ¿no?, de ese conocimiento. Es el daimon que intercede para desocultar un saber enterrado. Así se establecen las diferencias entre la maga y Oliveira, que se expresa, ¿no?, que expresa el protagonista en esta maravillosa frase. Él dice: ella los nada como esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario. Yo describo y defino y deseo esos ríos. Ella los nada. Yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente. Ella los nada y no lo sabe, igualita a la golondrina. Pero las ninfas son felices y la maga no lo es. La maga, a pesar de contar con una pulsión vital muy fuerte, una inocencia primitiva y casi mítica de la vida, sensible, intuitiva, se pierde porque no tiene plena conciencia de su poder. Por lo demás se pierde también porque solo tiene ese poder. Anhela poseer el poder de la palabra, el poder del logos de los intelectuales del Club de la Serpiente, mientras ellos envidian su capacidad intuitiva. Si bien es elán vital, se ha impuesto a las violencias de su vida, la falta de amor, de la soledad, el desprecio, no le ha sido suficiente para salvarle de su tristeza. La maga es triste, que será magnificada con la muerte de Rocamadour, su hijo, que la sumirá en una depresión profunda y posiblemente insalvable. Tampoco lo es Oliveira. Al igual que la maga, se encuentra atrapado bajo un sistema opresor que le persigue, ¿no?, y que le hace despreciar al otro, y a sí mismo también. Oliveira asume el malestar social espiritual que le imprime una sociedad y una cultura que también a él oprime y le persigue, somatizándose este malestar en una neurosis. Su permanente estado de angustia e insatisfacción es resultado de una herida existencial, producto de una racionalidad irracional que lo aleja de la vida, del amor y del arte. La incapacidad de asimilar la muerte, de recrearla, también a él lo condena. Finalmente, este recorrido nos permite afirmar que el principio femenino se constituye en un aspecto de la conciencia humana que no puede ser erradicado, ni tampoco de la sociedad, ni de la psique de las personas. Es necesario, por tanto, devolverle a la conciencia y restaurarle a una situación de plena complementariedad para con el principio masculino. Este reencuentro permitirá, además, encauzar el equilibrio entre la imaginación y la razón, y abrir así la posibilidad de experimentar la vida, la historia, el arte y las ciencias de un modo más creativo, más lúdico y más feliz, pese a lo devaluado de la palabra. Consideramos que el régimen diurno y el régimen nocturno deberán ser asumidos en un juego vital que abrirá las posibilidades creadoras, lúdicas, y así equilibrar al ser humano. Eso sería todo lo que les tengo que decir y estoy abierta a sus preguntas. Bien, pasamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna que hacer, por favor, sírvase levantar la mano. Bueno, Mireya, felicidades. Me ha gustado mucho tu alocución. Y bueno, a ver, yo quisiera plantearte un poco lo que dice Roland Barthes, ¿no? La mitología. ¿Qué es una mitología? Él hace una mirada, una lectura bastante política en realidad del mito, ¿no?
y va a decir que el mito es un habla, ¿no?, que se transmite a través de una tradición oral y en este caso también a través de una tradición visual. Y aparejando esto un poquito a Lo Duca, a este escritor que hace una mirada histórica del erotismo, nos dice que esta mitología que en realidad quisiera entenderlo así, no sé si me estoy equivocando, que la diosa tú la pones en una idealización, ¿no?, en una etapa ideal, casi mágica y mística de la humanidad, ¿no? En cambio, Lo Duca y Roland Barthes dice, por ejemplo, cuando representan a estas primeras Venus, y en el mundo, en el más cercano, las famosas Pachamamas, crean una mitología, ¿no?, de este Eros, este principio reproductor, pero en realidad es una mirada política la que ellos hacen, ¿no?, porque dicen que en realidad es la mirada masculina sobre lo femenino. Estas diosas son representadas desde un universo que no deja de ser patriarcal en esta noche primigenia de los tiempos, ¿no? Entonces la representan voluptuosa, enorme, ¿no?, con grandes senos y grandes caderas, que en realidad sí tiene que ver con la fecundidad, pero también con la mirada masculina de lo femenino, ¿no? Entonces esta mitología no sería tan, bajo la mirada de Barthes sobre todo, no sería tan mágica ni tan mística, ni la diosa estaría ahí, ¿no?, como un principio reproductor que unía a los hombres, ¿no? Hasta Lo Duca también dice que en el mundo griego esta prostituta sagrada, no la venal, la sagrada, en realidad también era una instrumentalización bastante patriarcal del Estado, ¿no?, que sí cumplía una función, digamos, de medio mágica, pero también tenía una función que a través del cuerpo nomás satisfacía a cierta élite que no podía mezclarse con la prostituta venal, ¿no? Y bueno, esa es la observación, y a ver cómo tú aparejas a tus autores, tu pensamiento, con este mito que es político, es patriarcal, que reproduce un orden, ya desde esa noche de los tiempos, ¿no? Me encanta tu pregunta, Ceci, porque justamente yo les presenté al principio estos autores que van a cambiar esa mirada que justamente es la que tú estás diciendo, ¿no ve? Por ejemplo, André Leroi-Gourham escribe un maravilloso libro sobre la prehistoria, donde va a reinterpretar toda esta percepción de esas antiguas imágenes femeninas, esas chiquitas imágenes femeninas, que el discurso político, ¿no ve?, patriarcal, representado por los autores que tú estás diciendo, la imaginaban como representante de un erotismo y de una sexualidad. André Leroi-Gourham nos va a decir que esa es una interpretación patriarcal. Él, bajo los estudios que hace, cambia la simbología y la interpretación sobre el todo del Paleolítico superior. Allí la mujer definitivamente es símbolo de la fertilidad, pero además es un símbolo que está siempre ligado a lo masculino. Por ejemplo, él nos dice, ¿no?, en las grutas del Paleolítico, ¿qué está significando la gruta? La gruta es el vientre femenino, pero dentro de las grutas no se encuentran las representaciones de la diosa, esas están afuerita, pero adentro las imágenes que aparecen no habían nacido pues así como nos decían las antiguas interpretaciones, ¿no?, que era el orden del cazador, que ahí imponía sus anhelos, ¿no?, de representación de la caza y de los animales y de todo ello. Para nada. André Leroi-Gourham nos dice que esas representaciones que vemos en las cuevas de Altamira y en las otras cuevas del Paleolítico, el orden femenino y masculino van a estar armónicamente representados por los animales. Unos animales son masculinos y otros animales son femeninos. ¿Quién es el intermediario en esta situación? Es el chamán. Es el chamán que es el que hace el ritual, pero es él también el que pinta. No pinta cualquiera. Entonces, lo interesante de estas nuevas interpretaciones, incluidas las del régimen nocturno y la del régimen diurno, es que nos ofrecen una mirada de síntesis de esta mitología.
¿Y por qué yo he utilizado a estos autores? Porque las estoy relacionando también con la síntesis necesaria en esta construcción del pensamiento basado en lo escritural, en lo racional, que es lo que finalmente es el logos, ¿no? De repente hay una logocracia a partir de su invención que sojuzga también el pensamiento creativo. Ahora, en relación a las prostitutas sagradas, evidentemente, yo dije que estas prostitutas sagradas eran un remanente, ¿no? Era ya la mujer con el monoteísmo y el patriarcado, de verdad que salió de la historia, de la construcción de la historia, no de la historia, por supuesto, de la construcción y de la recreación de la historia, de las artes, de las ciencias, ¿no? Su papel cada vez va siendo más marginal. Y es tan marginal su papel que desde los principios de la historia ella aparece en su papel de sacerdotisa sagrada, de prostituta sagrada, que es un papel marginal. Pero aún en esa marginalidad, ella, ¿no?, acoge en sí lo fundamental de esta sapiencia ancestral que está ligada a la creación, ¿no?, a la plurisignificación de los signos, a lo semántico. Entonces, y en esa corporeidad, ¿no?, que es como una posibilidad de tránsito, de comunicación entre estos dos mundos, se pervive lo sagrado de la prostituta sagrádula o de la hieródula, que cada vez con el transcurso del tiempo, ya para el siglo V ya está, o para el siglo V hay muy poco de eso, y para el cero, digamos, ya desaparece completamente, se va secularizando, pervirtiendo esa imagen. No, se vuelve una prostituta común nomás, pues, pero queda, ¿dónde queda? Jung dirá, y muchos de estos autores son psicólogos también, en el inconsciente colectivo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hay una autora, Julia Kristeva, que va a relacionar lo semántico y lo va a identificar con lo femenino frente a lo semiológico, que es la ley del padre. Sabemos que la ley del padre, yo no soy psicóloga por si un caso, pero sabemos por nuestra cultura general que la ley del padre es todo lo que establece el orden, la norma, ¿no ve? La ley, pues, la justicia, es la palabra que impone, que distingue, ¿no ves? Es la razón. Frente a este orden semiológico de la palabra, además de esa palabra que distingue, que separa, que pone orden a lo caótico, Julia Kristeva esgrime la posibilidad de una rebeldía a través del orden semántico, identificado con el cuerpo de la mujer. Pero va más allá de ello, no solamente la identifica al cuerpo de la mujer, sino que es con la mujer que puede crear vida. Entonces, el cuerpo de la mujer como posibilidad semántica de creación, de recreación, ¿no?, de esto que hace la maga, de infinitas posibilidades, ¿no?, de comprensión de una realidad, no asignadas únicamente a un símbolo, a un signo que ya viene encasillado por el lenguaje. Ahora, frente a esa propuesta de la Julia Kristeva,
la analiza y brillantemente la deshace la Judith Butler, que es una de las principales feministas de la actualidad. La Judith Butler, que es líder del movimiento queer, en inglés siempre es a las patadas, el líder del movimiento queer, que es el movimiento lésbico, le va a cuestionar a la Julia Kristeva la imagen que utiliza de la mujer como símbolo de rebeldía a este orden instaurado por la ley del padre, y más bien le va a decir que no debería haber esa distinción, ¿no ve?, entre la cuestión esta genérica, que por un lado identifica aquí al padre, por otro lado identifica simbólicamente, por supuesto, el cuerpo de la madre que procrea. ¿Por qué? Porque para ella las identidades son fluctuantes, ¿no? Ella apuesta por ese hermafroditismo creador, creativo, ¿no? Entonces, ahí le dicen más bien que esta su propuesta de rebeldía ante la ley del padre se halla nomás sujeta y construida bajo parámetros patriarcales, más o menos como tú decías, Cecilia. Las imágenes, las historias se construyen políticamente con parámetros ideológicos. Entonces la Judith Butler le dice a la Julia Kristeva que su supuesta rebeldía está construida no más sujeta a parámetros patriarcales de la misma ley del padre. Hay un juego de posibilidades semánticas que te he ofrecido, no sé qué dices. ¿Alguna última pregunta, por favor? Sí, atrás y terminamos. Sí. Pero dije precisamente, a mí me encanta, ya que me hagas esa pregunta, pero precisamente dije que era la percepción del mundo de esta tradición que nosotros recogemos, y la recogemos, pero con un peso muy grande, esa tradición judeo-cristiana occidental y que marca la filosofía. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo andino? Yo he estudiado últimamente bastante la cosmovisión andina en base a hacer un trabajo sobre la justicia comunitaria, ¿no? Entonces, del mundo andino podemos decir que todavía tienen esa posibilidad maravillosa de la síntesis expresada en la armonía y equilibrio. Ellos se manejan también como todos, parece ser algo inherente al ser humano manejarnos por dualidades. Ellos también se manejan por dualidades. Toda su visión del mundo lo traducen en dualidades. El Anakpacha, el Samakpacha, Urín, Anán, el Chacha, el Warmi, ¿no? Todito está expresado también en dualidades. Pero lo maravilloso en la cosmovisión andina es que estas dualidades tienen que convivir en equilibrio y en armonía. Eso es lo fundamental. Por eso, dentro de la cosmovisión andina, la relación armónica tiene que ser no solamente entre seres humanos, no solamente entre seres humanos y naturaleza, no solamente entre seres humanos y deidades, sino también los ancestros, los antepasados. Por eso su relación maravillosa con la muerte, que no lleva a la relación de angustia, pero hacia una angustia existencial del occidente, ¿no? Y también a las relaciones genéricas, pero además todo, por si un caso, está marcado por el género. Todas las dualidades son o masculinas o femeninas, todas. A las relaciones del hombre y la mujer. Pero en relación al Chachahuarmi, yo tengo mis peros, porque ideológicamente es maravilloso, pero en la práctica no se realiza de tal forma. Pero lo importante es lo ideal, porque en base a lo ideal también se pueden realizar de mejor manera las prácticas. De que, como es
parte de un proyecto político. Entonces, todo este discurso, simbolismo, representaciones, tanto en el mundo andino como en el occidental, son representaciones de un proyecto político específico. Entonces, va relegando el papel de la mujer a la mujer buena, digamos, la que es madre, la del hogar, y la mujer mala, la mujer pública, la mujer inteligente, ¿no? Entonces, después ya vienen otros discursos, es cierto, pero siempre tiene ese componente, digamos, de marginalización del rol de la mujer, porque como tú dices, por ejemplo, es genial esta complementariedad andina, amazónica, pero el problema es que en la práctica se utiliza como un discurso marginalizante, ¿no? Es la pena. Sabes que Denise Arnold es muy crítica con este discurso y tiene toda la razón del mundo, porque ella ha identificado que en realidad el discurso tal cual lo conocemos del Chachahuarmi va a comenzar más o menos a mediados del año 70 y están identificados los intelectuales indígenas que para mí son capísimos, pero que habilidosamente manejan este discurso que es muy peligroso para las mujeres, sobre todo para las mujeres de las comunidades, porque les han internalizado. Hay una investigación bien linda que han hecho los de Ciudadanía, todo el mundo los conoce a los de Ciudadanía, la ONG, en asociación con otro centro de investigación del Perú, y los resultados de aquí, porque una parte de la investigación se centraba en el Valle Central y en el Valle Alto, decían que las mujeres, sí, tanto hombres como mujeres decían, sí, existe el Chachahuarmi que nos dice que nosotros, tanto hombres como mujeres, estamos trabajando juntos en forma equilibrada para, ¿qué? Para el desarrollo de la familia. Listo, ok, todo es muy bien. Pero después cuando se les preguntaba a las mujeres cómo desarrollaban su vida, de verdad, no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo lo que dice el estudio, decían las mujeres del Valle Central: nos levantamos en la mañana, hay que ordeñar las vacas, hay que lavar la leche a la pil, si sobra la leche hay que hacer queso porque luego el queso hay que vender, no se puede desperdiciar. Pero 4 de la mañana, ¿no ve? Y después regresaban a atender a sus maridos y a sus hijos para que vayan al colegio, nuevamente atender a los animales y a ordenar la casa y preparar para que los hijos y los maridos regresen, nuevamente volver, los animales, siempre los animales, pero además, ¿no?, tejer, lavar, todo eso. De verdad que su jornada terminaba a las 11 de la noche. Y cuando se les preguntaba a estas mujeres, ¿y qué hacen los hombres, no ve? Ay, ellos trabajan en la chacra, decían. Pero pucha, el trabajo de la chacra era medio también, ¿no ve? Frente al trabajo que hacían las mujeres. Entonces ahí se ve que realmente en la práctica, la cuestión de equilibrio, armonía, no funcionaba mucho, inclusive en las relaciones autárquicas de poder, porque eso sí es muy lindo en la cultura andina, el poder, no el poder, porque ellos tienen otra idea de poder, la autoridad, no el poder, la autoridad representada debe ser siempre asumida por el hombre y por la mujer, en todos los niveles de la comunidad, empezando por el Ayllu, que es lo más pequeño. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando hemos ido a un congreso en Sucre y estaban todos los malcus y los alcaldes y las autoridades de la justicia comunitaria, yo les pregunté, yo les dije, pero ustedes están aquí, ¿y dónde están sus mujeres? Ah, no, pues dice, ¿quién se va a quedar cuidando al terreno, a los animales, a las guaguas? Alguien se tiene que quedar. Lo más gracioso del caso es que siempre se quedan las mujeres. La mayoría de las veces se quedan las mujeres, salvo en caso de que el pobre marido esté estirando la pata, creo que ahí nomás la autoridad asume la mujer. Esa es la realidad nomás, pero... Bueno, un aplauso por favor para Mireya Sánchez. Y les hacemos la invitación
con el último conversatorio que va a ser el jueves 20 a las 7 de la noche, acá en instalaciones del Centro Cuarto Intermedio, el fin de ciclos de conversatorio sobre literatura. Vamos a estar con Benjamín Santiesteban en literatura y viajes, transgresión. Les invitamos entonces para el jueves 20. Una vez más agradecemos a Mireia y gracias a todos ustedes por haber venido y por supuesto a Yuri Torres, que con su equipo hacen posible que este ciclo de literatura se lleve adelante. Gracias a todos. Muchas gracias.